Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto, un placer poder estar con ustedes en este día compartiendo la palabra del Señor. Hoy continuamos con el estudio de la primera carta del apóstol Pedro. Ya esta es la sexta parte. Hemos venido todos estos domingos desde hace más de un mes estudiando versículo por versículo esta carta que fue escrita a cristianos atribulados, a cristianos perseguidos. Y aquí en esta carta se nos comienza diciendo que en medio de la tribulación y del sufrimiento hay esperanza. En medio de este valle de sombra y de muerte hay esperanza. Pero mientras llega la esperanza, debemos tener paciencia, soportar las pruebas, porque como ya hemos visto, nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Debemos por eso tener paciencia, y tener paciencia significa estar bajo presión, sin rendirse. Usted y yo, como cristianos, debemos nosotros aprender a soportar las tribulaciones, las pruebas, aguantar y aguantar hasta que venga la liberación. Y la palabra de Dios nos confirma y nos promete que la liberación llega cuando acabamos de pasar la prueba. Hemos estudiado que juntamente con la tentación el Señor nos da la salida, que Él nunca permite nada en nuestras vidas que sean más allá de nuestras capacidades. El Señor sabe cómo trata a su pueblo, cómo trata a sus hijos. Y estamos aquí, amados hermanos, aprendiendo de estas verdades para que no nos desesperemos en medio de los tiempos que nosotros estamos atravesando. Hoy vamos a mirar el versículo 17 del capítulo 1 de Primera de Pedro, y el tema que hoy quiero desarrollar con ustedes es el temor de Dios. El temor de Dios. Dice el versículo 17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducidos, ¿qué dice ahí? En temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí el apóstol Pedro, después de decirnos y exhortarnos a permanecer fieles, a advertirnos que nuestra fe va a ser probada porque es más preciosa que el oro, después de él exhortarnos a tener una vida diferente a la vida de los demás, ahora nos da el secreto para que nosotros podamos disfrutar de las bendiciones de Dios. Y este secreto es que nosotros, si queremos disfrutar de esas bendiciones de Dios que hemos alcanzado en Cristo Jesús, es viviendo en temor y en temblor. Dice aquí el versículo 17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona, en otras palabras, que si hay alguna persona que invoca a Dios, si alguien invoca a Dios y le dice Padre Santo y sabe orar y pedirle a Dios, dice la Biblia de que tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de persona. Por eso él dice aquí: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor y temblor. Hermanos, debemos nosotros entender que Dios es un Dios que da a cada uno conforme a la obra de sus manos. Dios no tiene favoritismo con nadie. Dios es un Dios justo. Ese es uno de los atributos de Dios. Y si tú invocas a Dios por tu Padre
Dice la Biblia de que tengas mucho cuidado, porque si tú invocas por Padre a Dios, ese Padre no hace acepción de persona, y debemos entender que nuestro andar debe ser en temor y temblor. Dice Salomón al final del libro de Eclesiastés, que fue uno de los libros que Salomón escribió, un libro de sabiduría, que el fin de todo el mandamiento es el siguiente: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Lo más importante en nuestra vida, amados hermanos, en la vida cristiana, es el temor de Dios. El temor de Dios. Y a continuación, en esta mañana quiero contestar 3 preguntas muy importantes. Primero, ¿qué significa el temor de Dios? Vamos a mirar lo que significa temer a Dios, porque algunos creen que temer a Dios es tenerle miedo. Pero hoy vamos a mirar qué es el temor de Dios. Después vamos a hablar de los tipos de temores que hay. Hay varios tipos de temores, pero uno de esos temores es el temor de Dios, que es el único temor positivo. Y por último vamos a mirar las consecuencias cuando no tenemos temor de Dios. En primer lugar, vamos a ver en esta mañana qué es el temor de Dios. Vamos primero que todo a leer Romanos 11:22. ¿Qué es el temor de Dios? Miren lo que dice Romanos 11:22, hablando de nuestro Dios, del Dios de la Biblia. Dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. O sea, aquí Pablo le está diciendo a los romanos que Dios es bondadoso, Él es bueno, pero también Él es severo. Hermanos, esto es muy importante que lo entendamos, porque muchas veces en muchas iglesias se predica que Dios es bueno, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a sanar, que Dios te va a prosperar, pero no predican el otro lado de la moneda, que Dios es severo, que Dios es justo, y Él, como es justo, tiene que castigar la maldad de los hombres. Entonces, sabemos que Dios nos ama, que Dios de tal manera amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también la Biblia dice que Dios es un Dios severo, es un Dios que castiga la maldad. Entonces Pablo está diciendo: miren pues la bondad y severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, o sea, para los que cayeron de la fe. Si miramos el contexto del pasaje, para aquellos que cayeron en la incredulidad, que se apartaron de Dios, está la severidad. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, hermanos, estamos delante de un Dios que es bondadoso, de un Dios muy bueno, que quiere lo mejor para nosotros, pero también delante de un Dios que es severo y que castiga, aunque algunos digan que no. Entonces, hermanos, ¿qué es el temor de Dios? Ya teniendo como base este pasaje. Dios es bondadoso, pero Dios es severo. Dios es alguien que lo mira todo. Y eso es una conciencia que debemos tener todos. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios es tener conciencia de que estamos en la presencia de un Dios santo y justo. De un Dios que es bueno, pero que también es severo. Es tener esa conciencia de que Dios te mira, de que Dios te ve, y que cada acción nuestra, o pensamiento, o obra que nosotros hagamos, está abierto ante los ojos del Señor. ¿Qué podemos nosotros ocultar a Dios? Nada, hermano. Todos estamos desnudos delante del Señor. Nadie se le escapa a Dios. Dios sabe todo acerca de nosotros. El temor de Dios es tener esa conciencia
de que Él sabe todo, no solamente lo que hacemos externamente, sino nuestros pensamientos y hasta lo más profundo de nuestro corazón. Es tremendo. Mire, vamos a mirar una cantidad de pasajes que nos hablan de que Dios ve, de que Dios todo lo ve. Sigamos a Génesis 16:13. Entonces llamó el nombre de Jehová y con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Sigamos al otro pasaje. Salmo 139, 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Está diciendo aquí David, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Es decir, desde que nosotros nos levantamos hasta que nosotros nos acostamos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Oiga. Has escudriñado mi andar y mi reposo hasta cuando tú estás dormido. Qué tremendo. Hasta los sueños que tienes. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Qué tremendo. Sigamos a otro pasaje. Salmo 139, versículo 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es decir, por más que nos escondamos nosotros, en el lugar más oscuro, ahí Dios nos ve. Proverbio 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y también a los buenos. Qué tremendo. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, está hablando de la iglesia, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba donde en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, hermanos, usted y yo como iglesia un día vamos a tener que presentarnos ante un tribunal, el tribunal de Cristo. Ese tribunal no es para ser condenados, no es para nosotros ser juzgados en cuanto a la condenación, porque ese juicio ya lo llevó Cristo por nosotros. Ya nosotros no vamos al infierno, gracias a Dios. Pero ese juicio sí va a ser teniendo en cuenta las obras que hayas hecho, ya sean buenas o malas. Todo eso está escrito allá, en un libro. Y conforme a lo que hayamos hecho, mientras estuvimos aquí, en la tierra, en este cuerpo, el Señor nos recompensará. Unos serán más recompensados que otros, desde luego. Salmos 94:9. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Él oye lo que tú hablas, aún en lo más secreto. Él ve lo que tú haces a escondidas, todo. Proverbios 5:21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Qué tremendo. Jeremías 16:17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Dios ve, hermanos. Lucas 8:17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. A veces nosotros hacemos cosas malas y decimos, no, nadie se va a enterar, nadie. Mi esposa no se va a enterar, mi esposo no se va a enterar, nadie, ni el vecino, ni el pastor, nadie. Porque usted dice, no, yo lo hago aquí sin que nadie me ve, pero Dios te ve, Él ve todo lo que, todo lo mira, hermano. Y tarde o temprano, si tú no corriges, si tú sigues en tu pecado, tratando de encubrir tu pecado en oculto, Dios tarde o temprano te saca los trapitos sucios afuera y todo el mundo se va a enterar. Por eso es mejor, hermanos, que nos arrepintamos, porque estamos delante de un Dios que todo lo ve, que todo lo escudriña. Lucas 12:3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, o sea, ya en oculto, donde nadie te ve, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos,
se proclamará en las azoteas. Nada hay oculto entre cielo y tierra, hermanos. Por más que nosotros tratemos de esconder nuestros pecados, y nadie se va a dar cuenta, Dios sí se da cuenta, y Dios tarde o temprano saca a luz todo lo que has hablado en secreto, lo que has hecho. Amén, porque con Dios nadie juega. 1 Timoteo 5, 24 al 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. O sea, de que se les descubre antes o después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Tanto las obras buenas como las obras malas se van a saber tarde o temprano, hermanos. Dios mismo se va a encargar de eso. Por eso las obras buenas, no se preocupe de tratar como que miren que estoy haciendo algo bueno. No, usted hágalo en lo secreto, delante del Señor, que tarde o temprano la gente sabrá lo bueno que has hecho, como también lo malo. Romanos 8:15. Hermanos, debemos saber y entender que Dios ve, que Dios examina todo, que estamos delante de un Dios justo, de un Dios santo que nos escudriña. Por eso David, muchas veces en sus salmos, él dice: Señor, escudriña mi corazón, hazme ver mi pecado. Cada uno de nosotros tenemos que escudriñarnos día a día, porque hay cosas que están en nuestro corazón que ni nosotros mismos sabemos que están ahí, pero que son malas y que nos hacen daño. Cada día debemos autoexaminarnos y sacar la basura. ¿Qué hace usted con la basura? La saca. ¿Qué tal si deja la basura en su casa? Mal olor, ratas, bichos. La basura se debe sacar. Hay cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, que debemos sacar. Por eso dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, Proverbios 4:23, guarda tu corazón. En otras palabras podríamos decir, limpia tu corazón, hazle mantenimiento, porque hay cosas que nos hacen daño. Por ejemplo, los resentimientos, los rencores, los malos pensamientos. Todo eso tenemos que nosotros detectarlo y, como dice 1 Corintios 10, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Todo pensamiento que llegue a tu mente, a tu corazón, someterlo a la palabra del Señor. Si es del Señor, reciba ese pensamiento. Si no es del Señor, sáquelo en el nombre de Cristo Jesús. No le dé cabida a eso. Un famoso predicador decía: es imposible que los pájaros vuelen encima de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Los pensamientos van a estar así, volando, ¿cierto? Como esos pájaros. Pero sí podemos evitar que esos pensamientos se hagan permanentes aquí, que hagan nido. Hay pensamientos que son malos, que nos llevan a situaciones tremendas, hermanos, tremendas, que no nos convienen. Entonces dice aquí en 1 Pedro 1:17, condúzcanse en temor durante todo el tiempo de tu peregrinación. Hermanos, todos nosotros somos peregrinos. ¿Qué significa eso? Somos extranjeros, estamos de paso en este mundo. Mientras estamos por este mundo, debemos conducirnos en temor de Dios, es decir, teniendo la conciencia de que Él nos ve, que Él examina nuestros pensamientos y que debemos cuidar nuestra conciencia delante de Él y de los hombres. Alguien dijo alguna vez que la mejor almohada es tener una conciencia limpia. Cuando usted tiene una conciencia limpia, ¿cómo duerme usted?
Cuando usted duerme, sí, sabiendo de que no le ha robado nada a nadie, que él ha sido fiel a su esposa, a su esposo, que usted ha sido un hombre honrado, una mujer honrada, que ha servido a su familia, a sus vecinos, a su iglesia. ¿Cómo duerme usted? Como un bebé. Como un bebé. Porque es que mucha gente no duerme. No es solamente por las preocupaciones, hermano, sino por los pecados. La conciencia la tienen podrida, hermano. Y hay unos que la tienen tan podrida que la han cauterizado, que ya la tienen, o sea, ya les da igual hacer lo bueno o lo malo. Les da igual. Hacen lo malo y es como si nada. Hermanos, pero nosotros que tenemos al Espíritu Santo de Dios, cuando pecamos, ¿qué hemos aprendido? Que el Espíritu Santo nos redarguye. Y nos hace ver pecado y nos redarguye para que nosotros busquemos perdón en el Señor. Confesemos nuestros pecados, porque el Señor es fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Debemos estar continuamente en esa actividad de limpieza, de mantenimiento espiritual. Por eso hace 8 días hablábamos de la santidad, que somos santos, hemos sido apartados para el servicio de Dios, pero eso significa estar apartado del mundo. Y andar en temor va de la mano en la santidad, porque nadie puede andar en santidad si no anda en temor de Dios. En temor de Dios, hermano. ¿Cómo estás tú del temor? ¿Cómo estás tú? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre temor y tenerle miedo a Dios? Hay una diferencia. Me gustaría que alguno de ustedes me ayudara. ¿Qué diferencia podríamos citar en esta mañana entre temor y miedo? ¿Cuál sería la diferencia entre el temor de Dios y el tenerle miedo a Dios? ¿Alguno sabe? Se rajaron. Cero. Temer a Dios nos acerca a Dios. Tenerle miedo a Dios nos aleja de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Adán y Eva. ¿Ellos temieron a Dios o le tuvieron miedo? Miedo. Le tuvieron miedo. Por eso se alejaron de Dios, se escondieron. Porque hicieron lo malo. Pero si ellos hubiesen temido a Jehová, ellos hubiesen obedecido a Jehová, ¿cierto? Y no hubiesen caído ni se hubiesen escondido. Entonces, el temor de Dios me permite vivir cerca de Dios, en comunión con Él. Pero el miedo a Dios me hace alejarme de Él. Lo que nosotros debemos es temer a Dios en el sentido de tener respeto a Dios. ¿Qué pasaría si aquí en ese proyector proyectáramos todos los pensamientos que usted tuvo en esta semana, todas las conversaciones que tuvo en esta semana, y la pasáramos aquí en público, que todos ustedes aquí lo miraran? ¿Qué pasaría si tus pensamientos se vieran proyectados aquí? Todo lo que hiciste en esta semana, todo lo que hablaste, ¿podrías tú tener una conciencia limpia y decir, pasen? ¿Ah? Muchos se avergonzarían, ¿cierto? Muchos se avergonzarían. Por eso es que debemos cuidar lo que hacemos, porque Dios todo lo ve. La demás gente no lo van a ver, pero Dios sí lo está viendo. Y tarde o temprano todas las cosas salen a luz. Ahora bien, ya tenemos claro la diferencia entre temor y tenerle miedo. Pero en la Biblia, hermanos, hay varios tipos de temores. En la Biblia hay varios tipos de temores.
Uno de ellos es el temor a Satanás, el otro es el miedo a los hombres, o el temor a los hombres, y el otro es el miedo o el temor a las circunstancias. Y por último, el temor de Dios, que acabamos de mirar. Son 4 tipos de temores. De esos 4 tipos de temores, solo uno es positivo, que es el temor a Dios, que nos acerca a Él. Los otros 3 son negativos, porque la Biblia nos enseña que no debemos temer a Satanás, que no debemos temer al hombre y que no debemos temer a las circunstancias. Miremos esa verdad en la Biblia, hermanos. El temor de Satanás. Dice Romanos 8:15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Aquí le está hablando a gente cristiana. ¿Qué está diciendo Pablo? No hemos recibido un espíritu de esclavitud para que andemos otra vez en temor. Es decir, que antes de ser cristianos andábamos bajo un espíritu de temor. Todo nos daba miedo. Miedo a Satanás, a los espíritus, a los fantasmas. Por eso muchas personas le temen a la oscuridad, le temen a los muertos. Ay, se murió mi abuelita, me va a salir en la noche. O algún demonio por allí que te jale el dedo gordo del pie, porque hay espíritus perturbadores. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido alguna que otra experiencia. Yo las he tenido. Yo recuerdo que cuando estaba así muchacho como Ángel David, estaba yo dormido. Ahí yo no era cristiano, muchacho, más o menos la edad de Ángel. Y era en la madrugada, cuando yo sentí que me jalaron la sábana así, y me la tiraron al piso. Y me dieron una palmada en toda la barriga. Pero es duro. Yo pensé que era mi hermano que dormía junto conmigo, y yo me levanté así espantado, ¿sí? Y lo miré a él roncando. Yo dije, pero ¿qué pasó? Y la sábana tirada, y sentía yo el dolor literalmente en mi panza. Y prendí el foco, el rojo, una mano marcada. Yo dije, ¿qué fue eso? Claro, me sentí miedo, temor. Uy, no, me encogí en las sábanas, no me vaya a jalar el dedo gordo del pie ahora, ¿sí? Entonces uno empieza a tener miedo a los espíritus, a Satanás, al diablo. Hay muchos cristianos que andan con temor a Satanás, que el diablo me puede robar esto, que el diablo me puede quitar esto. Cuando usted y yo debemos saber que Dios nos guarda y nos protege, y si el diablo nos toca es porque Dios lo ha permitido, por alguna razón, porque Dios protege a los suyos. Por ejemplo, Job, el diablo solo puede tocar a un hijo de Dios con el permiso de Dios. Pero hay cristianos amedrentados. El diablo habla más del diablo que de Jesús. Y andan reprendiendo al diablo y ¿sí? No. No debemos temer al diablo, pero tampoco podemos caer en el otro extremo de andar insultando al diablo, como algunos que zapatean y yo te piso, diablo, y no, ni siquiera el arcángel Miguel, dice el libro de Judas, se atrevió a proferir un juicio contra Satanás, sino que le dijo: Jehová te reprenda. Nosotros no estamos para andar diciendo diablo, maluco, y aquí y andar detrás de los espíritus demoníacos, reprendiendo a los espíritus demoníacos, porque hay gente que ve espíritus demoníacos hasta en la sopa. Y todo es el diablo y el diablo. No, eso está mal. Hermanos, debemos nosotros no tener miedo al diablo, pero tampoco irse al otro extremo de
de andar. Al diablo, el diablo es de respeto. Y yo cuando oro, yo no me empiezo a dirigir a él. Yo oro a Dios. Por eso yo le pido a Dios que lo reprenda a él. Yo no tengo por qué hablar con Satanás. ¿Sí? Porque la Biblia no me enseña eso. Yo hablo con Dios y le pido a Dios, reprende al devorador en mi vida, reprende a Satanás en mi vida. Y es Él el que lo reprende. Porque hay algunos que enseñan que uno tiene esa autoridad de andar hablando a los demonios. Los apóstoles tenían esas señales porque eran señales de apóstol. Pero nosotros no podemos andar, ¿sí? Hablando con espíritus y eso, nada de eso. Podemos orar a Dios y pedirle que esa persona sea liberada, pedirle que esa persona sea: Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pido que liberes a esta persona. Eso es diferente. En el poderoso nombre de Cristo, porque la Biblia dice que lo que hemos creído en el Señor seguirán estas señales, echarán fuera demonios. Pero echar fuera demonios no es andar hablando con los demonios, orar al Señor y que sea el Señor a través de la iglesia echando fuera esos demonios, porque a la iglesia llegan muchos diablos, muchos demonios en personas, y los demonios pueden no poseer a un cristiano, pero sí pueden influirlos, y por eso existe el ministerio de liberación. Se ora por una persona, pedirle al Señor que lo libere de cualquier manifestación satánica, pero no puede poseer a un cristiano, porque el cristiano tiene al Espíritu Santo morando dentro de sí. Amén. Entonces no debemos temer al Satanás, tampoco al hombre. Isaías 2:22. Hay gente que le teme al hombre. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Hermanos, usted no le tema a nadie, al hombre. Si a usted lo han amenazado, si quieren hacerle daño, sepa usted que antes de que alguien lo toque, tiene que tocar al Señor, porque Él es escudo alrededor nuestro. Amén. Y el que levanta nuestra cabeza. Salmo 3. Él nos guarda, Él es escudo. Antes de que te llegue a ti, tiene que llegar al Señor. Y si te llegó es porque Dios lo permitió con un propósito. Pero usted no tenga miedo de los enemigos, de los hombres, de que te puedan hacer el hombre. Ni andes así como alerta, ¿quién me va a hacer daño? Dios a uno lo guarda. Yo a veces yo reconozco, he sido muy inocente en muchas cosas y han habido personas durante mi ministerio que han tramado mal contra mí. Han tratado de dañarme, han tratado de hablar mal, de dañar mi ministerio. Durante todos estos 11 años de ministerio como pastor, a veces yo no percibo la maldad en muchas personas, y las personas traman mal. Hermanos, aún cuando tú no te des cuenta de muchas cosas que estén tramando detrás de ti, tú tienes que tener la plena confianza de que es Dios quien te guarda. Contra mí se han levantado personas, pero ¿qué me he dado cuenta? Que el Señor las pone en su sitio y que el Señor lo guarda a uno, hermano. Lo guarda. Él protege a sus hijos, a cada uno de nosotros. Usted no esté intranquilo si alguien le va a hacer un daño, tampoco de papaya, porque no, el Señor me protege, y sí, el Señor te guarda, pero tampoco des papaya. ¿Entiende? Como dicen vulgarmente. Debemos siempre buscar el equilibrio. Entonces no temamos al hombre, de lo que te pueda hacer el hombre. Teme a Dios. Y otra cosa muy importante: no temas a las circunstancias, a las cosas que están pasando a tu alrededor. No temas por lo que está pasando en el mundo, a nivel mundial.
con la economía, con las guerras, en la política o por las pruebas que puedan llegar a tu vida. No tengas temor de esas cosas. Un ejemplo claro en la Biblia está en los evangelios, cuando los discípulos de Cristo están en medio del mar en la tormenta. Viene la tormenta, la tempestad, y dice la Biblia que Jesús estaba como dormido. ¿Quién puede estar dormido en una tormenta? Solo alguien que tenga la paz de Dios en su corazón. Jesucristo tenía esa paz de Dios por la comunión que tenía con su Padre. Los discípulos estaban ¿cómo? Con temor. Ay, nos vamos a morir, ya fue la última. Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Y Jesús se levanta y les dice a ellos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es decir, hermanos, Dios demanda de nosotros confianza. Él quiere que confiemos en Él y que no temamos a las circunstancias. Si perdiste el trabajo, Señor, tú eres un Dios que provee. No me voy a llenar de miedo ni de temores. Voy a confiar en ti, Señor. Tú me proveerás. Sea cual sea la prueba que estés atravesando, no tengas miedo. Dios está al control de todo. Abandónate en los brazos del Señor. Deja que Él obre en tu vida, que Él haga lo que tenga que hacer. Confía en Él, pero no te llenes de temores, porque recuerden ustedes lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Muchos cristianos desagradan a Dios por su incredulidad, porque no le creen al Señor y andan así amedrentados. Ay, ahora la economía, perdí el trabajo, ahora que tengo que pagar esto, y se llenan de temor, no duermen. Eso es una mala señal, hermano. Ay, los negocios, no me salió el negocio. Si no te salió es porque Dios así no lo quiso. Dios está en control. No, busqué este trabajo y no me lo dieron, se lo dieron a otro, no era para ti. El Señor tiene algo mejor. Confía en el Señor. Mire, cuando yo tenía el restaurante, ya ustedes saben la historia, llegó el temor a mi corazón ante muchas responsabilidades, pero yo no me quedé con ese miedo. ¿Sabe lo que yo hice? Hice esto así, hacia los hombros. Que pase lo que tenga que pasar, Señor, tú estás al control de todo. Yo he hecho todo lo que he tenido que hacer. He sido responsable, he administrado bien este restaurante, he administrado bien los recursos, he hecho todo lo que he tenido que hacer. Mi conciencia estaba limpia y yo dije, bueno, que sea lo que tú quieras, Señor. Y estaba en una situación muy difícil, financieramente hablando, pero Dios me dio la salida y salí victorioso, hermano. Y eso fue así en un momento. Pero hermano, ¿sabe cuándo vi yo el auxilio de Dios? Cuando me abandoné totalmente en sus manos. Usted mire, abandónese totalmente en las manos del Señor y confíe que Dios, de que lo saca, lo saca. Dios lo saca, porque Él es bueno. Y Él no defrauda a los que en Él confían. Él nos premia, Él tiene galardón para aquellos que en Él confían, hermanos. Y qué tremendo, me saca de esa situación para darme un mejor negocio y continuar con un proyecto que tengo con mis hermanos, con lo de los sándwiches y las comidas rápidas y una refresquería que también quiero montar juntamente con eso. Tremendo, o sea, yo miré cómo de un momento a otro Dios resolvió lo que yo no podía resolver, hermano. En un momento a otro fue poner en venta eso, hermano, y no demoró.
ni 3 semanas cuando apareció el cliente, tum, 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 y todo se fue dando. Y el Señor lo sacó a uno, porque ya yo estaba en los límites, ya yo estaba que no aguantaba más. El Señor sabe hasta dónde aguantamos. Por eso no tema las circunstancias, no tema las pruebas. Confíe en el Señor. Confíe en el Señor porque Él es bueno. Ahora, ¿por qué es tan importante el temer a Dios? ¿Por qué es tan importante? Vamos a mirar rápidamente por qué es tan importante temer a Dios. En primer lugar, ¿por qué es tan importante temer a Dios? Porque el temor de Dios es importante para vencer hábitos pecaminosos y apartarnos del mal. Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El temor de Jehová nos hace apartar del mal. Si tú tienes una conducta pecaminosa, cuando tú empiezas a crecer en el temor de Dios, tú empiezas a apartarte del mal. Por eso es tan importante el temor de Dios. En segundo lugar, ¿por qué es tan importante el temor de Dios? El temor de Dios es importante para tener sabiduría, para vivir cada día. Eso es lo que trae el temor de Dios, sabiduría. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos despreciarán la sabiduría y la enseñanza. Es decir, si tú quieres ser un hombre o una mujer sabia, comienza a temer a Dios. ¿Y qué es la sabiduría, hermanos? ¿Alguien puede decirme qué es la sabiduría? A ver, estudiantes de la Biblia, ¿qué es la sabiduría? Es saber llevar la teoría a la práctica, tu conocimiento a los hechos. Hay mucha gente que sabe mucho, ¿cierto? Pero que con ese conocimiento no hacen nada, no saben aplicarlo. La habilidad de aplicar el conocimiento que tú tienes, eso se llama sabiduría. Entonces, una persona sabia es aquella que sabe aplicar la Biblia a su vida. Y esa persona es una persona que teme al Señor. El temor nos lleva a ser sabios. No solamente a apartarnos del mal, sino a ser sabios. Eso es importante. También miramos nosotros que el temor de Dios es importante para tener contentamiento con lo que tenemos. Cuando tú vives en temor de Dios, tú puedes disfrutar lo que tienes. Proverbios 15:6. Proverbios 15:6. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en la ganancia del impío. Yo prefiero tener poquito, pero con ganancia bien habida, que tener mucho, que haber estado robando. ¿Cuántos no tienen abundancia en su casa? Pero es producto del robo, es producto de todo lo malo que hacen. Entonces, cuando nosotros andamos en temor de Dios, vamos a estar tranquilos, nosotros vamos a estar contentos, aun si tenemos poco. Así sea con los frijolitos, pero sabiendo de que yo me gané eso honradamente, que mi conciencia está limpia y por tanto voy a poder disfrutar esos frijoles. Eso es importante. Mejor es con lo poco y el temor de Dios que el gran tesoro cuando hay perturbación. En cuarto lugar, ¿por qué el temor de Dios es importante? El temor de Dios es importante para no sentir necesidad de que nos falte algo. Salmos 34:9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Muchas veces nos faltan muchas cosas porque no tememos a Dios, porque vivimos una vida pecaminosa. El temor de Dios nos lleva a que no nos falte nada. Y una de las cosas que no nos falta cuando tenemos a Dios es la paz, la tranquilidad en nuestro corazón. En quinto lugar, el temor de Dios es importante en nuestra vida para tener confianza fuerte de que nada va a pasar.
Cuando andamos en temor de Dios, estamos tranquilos, porque sabemos que nada nos va a pasar. Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos, hermanos. Cuando tememos al Señor, andamos tranquilos. Cuando usted está bien delante del Señor, usted está tranquilo porque usted sabe de que está bien con Él, que Dios está ahí manifestándose con su gracia. Usted puede sentir esa fuerte confianza con el Señor. ¿Cómo está su confianza con el Señor en esta mañana? Todo eso depende del temor de Jehová. A mayor temor de Jehová, mayor confianza del Señor. En el Salmo 112 dice: el hombre de bien tiene confiado su corazón, no tiene temor de malas noticias. El que anda bien, por eso por ahí dice un dicho, un adagio popular: el que la teme, la debe. Por eso cuando usted no debe nada, ¿cómo anda usted? Liviano, bacano, usted va por la calle. Pero el que anda por ahí con sus torcidos, oiga, ve la llamada, número desconocido, no contesta. Cuando usted ve que hay alguien que no contesta el celular porque la debe. La debe. Si uno no contesta, bueno, ¿yo qué? Pero el que la debe, la teme. Por eso el hombre de bien tiene confiado su corazón, no tiene temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor, y lo que pase, bueno, Señor, tú tienes el control de todo. En sexto lugar, el temor de Dios también es importante para vivir reposadamente, para que usted pueda vivir bien, reposadamente. Proverbios 1:33, más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Se da cuenta? No hay mayor riqueza que vivir tranquilo, pero eso se consigue temiendo al Señor, teniendo una confianza, una conciencia limpia. En séptimo lugar, el temor de Dios es importante también para conocer los secretos de Dios. Salmo 25:14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Es decir, hermanos, cuando usted teme al Señor, anda en temor y temblor, usted va a tener mayor revelaciones del Señor. Dios le va a hablar, Dios le va a decir cosas, le va a mostrar cosas. Muchos cristianos leen la Biblia ni la entienden porque no temen al Señor, porque la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen a Él. Él no tiene comunión con los pecadores, con la gente que practica el pecado o con los que andan torcidos. Él tiene comunión con aquellos que le temen. Por eso Él le revela a aquellos que le temen las cosas secretas y ocultas. Por eso hay hombres de Dios que tienen una revelación, una iluminación del Espíritu Santo tremenda. En octavo lugar y último lugar, si tú quieres agradar a Dios, debes temerle. Y el mayor ejemplo nos lo dio Cristo, porque el Padre se expresó así de su Hijo. ¿Se acuerdan en el río Jordán cuando Él era bautizado? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Padre se complacía en su Hijo porque el Hijo andaba en temor delante de su Padre. El Hijo hacía todo lo que hacía o decía su Padre. Él hizo todo lo que el Padre le mandó. Por eso el Padre tenía complacencia. Si usted quiere que Dios tenga complacencia con usted, ande en temor y temblor. Obedezca su palabra, sus mandamientos. Deje de hacer lo malo. Estamos en una generación perversa, maligna, en donde la gente lo que hace es el mal. Usted haga el bien. Aunque todos los demás hagan lo malo, usted haga lo bueno. Marque la diferencia. Sea luz. No sea como el montón. Usted ya no es del montón. Usted es iglesia de Dios. Hermanos, si quiero
terminar este sermón diciéndoles cuáles son las consecuencias de no temer a Dios. Hay 3 consecuencias. Ojalá lo anoten. Cuando tú no temes a Dios, hay 3 consecuencias según la Biblia que trae eso, el no temer a Dios. 1, nos lleva a nuestra propia autodestrucción. El no temer a Dios nos autodestruye. Necesitamos un freno, y ese freno es el temor de Dios. ¿Por qué es que tú no robas? Porque tienes temor de Dios. Es un freno. Pero si tú no tienes ese freno, tú vas a robar y puedes terminar en la cárcel. El temor de Dios nos permite hacer el para no hacerlo mal. Pero cuando no tenemos ese freno, hermanos, nos autodestruimos, porque el pecado nos autodestruye. Segunda consecuencia de no temer al Señor: la falta de temor de Dios nos impide perfeccionar la santidad. Nadie puede ser santo como Dios nos ha mandado si no teme a Dios. En 2 Corintios 7:1 no alcancé a colocar ese pasaje. 2 Corintios 7:1, ¿qué dice? Me gustaría que alguien me ayudara con esa lectura. 2 Corintios 7:1. ¿Qué dice? Alguien que me lea ese pasaje. 2 Corintios 7:1. Tienen que traer la Biblia, no se olviden de eso. 2 Corintios 7:1. ¿Qué dice este pasaje? ¿Ya lo encontraron? ¿O lo leo yo? ¿Qué dice 2 Corintios 7:1? A ver, Diego, ¿podría? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad del temor de Dios. La santidad del temor de Dios, eso va ahí unido. Una cosa con otra. Apartados de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay cosas de las cuales usted y yo debemos huir. Por ejemplo, José, la doña de Potifar. Hola, Joselín, ven para cantarte cantar de los cantares. ¿Y José qué hizo? Huyó. Él no se puso a coquetear con el pecado, porque si él lo hacía, podía caer, porque nosotros somos débiles, la carne es débil, hermanos. José huyó. Por eso a los jóvenes: huyan de la fornicación, de las pasiones juveniles, ¿sí? Los casados del adulterio, de toda clase de inmoralidad, de todo aquello que tiene que ver con la carne, y toda contaminación de espíritu que tiene que ver con la idolatría. Todo eso debemos nosotros apartarnos. El temor de Dios nos ayuda a perfeccionarnos en esa santidad. Por eso, cuando nos falta el temor de Dios, eso no nos permite perfeccionarnos en la santidad. Y en tercer y último lugar, para terminar, tenemos en Hebreos 4:1. ¿Qué dice Hebreos 4:1? La tercera consecuencia de no temer a Dios es: sin el temor de Dios no entramos en el reposo de Dios. Hebreos 4:1. ¿Quién lo lee? A ver, estudiantes. Vamos pues, o sea que permaneciendo aún en la
permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Temamos pues. ¿Te das cuenta lo importante que es el temor para entrar en el reposo de Dios? ¿Y qué significa vivir en el reposo de Dios? Significa, hermanos, que usted pueda disfrutar de la gracia de Dios, de las bendiciones de Dios, de esa paz, de ese gozo, de esa tranquilidad, aún en medio de las pruebas y tribulaciones. Es estar tranquilos, que usted pueda dormir como un bebé. ¿Cuántos de ustedes pueden hacerlo? Si no lo haces, es porque no has entrado en el reposo de Dios. Entremos al reposo de Dios, pero para entrar al reposo de Dios debemos temer a Dios y vivir en santidad, con una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. Esa es la mejor armadura. Usted duerme como un bebé. Yo recuerdo que cuando estaba en lo del restaurante, yo tenía muchas preocupaciones, muchas cosas pendientes, pero una de las cosas que yo sí hacía era dormir rico, o sea, yo no me la pasaba en vela, no, yo todo lo ponía en las manos del Señor. Señor, tú sabrás qué hacer, y dormía como un bebé, cansado, pero como un bebé sin tranquilidad. Tú sabrás qué hacer. Por eso es importante, hermanos, que temamos al Señor. Temamos al Señor porque Él no es un Dios de consentido y no hace acepción de personas, y Él da a cada uno conforme a las obras que haya hecho. ¿Qué obras estás haciendo? ¿Cómo estás andando delante del Señor? Y recuerda siempre que Dios te ve. Dios te ve. Dios te ve. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Te adoramos. Te exaltamos, Señor. Te glorificamos. Queremos darte gracias en esta mañana por este maravilloso día, por la palabra que tú nos has dado, por esta enseñanza, porque tú nos enseñas a andar en temor y en temblor, para poder disfrutar, Señor, de ese reposo tuyo, para poder disfrutar aún lo poco que tenemos, para poder nosotros disfrutar de esa gracia que es en Cristo Jesús. Señor, queremos temerte cada día más, crecer en tu temor para ser hombres sabios, para ser personas que puedan caminar en santidad, apartándose de toda contaminación de carne y de espíritu. Oh Señor, gracias por esta palabra. Redarguye nuestros corazones, Señor. Si hoy tú has preparado una ofrenda al Señor, tómala en tu mano derecha y dile: Señor, gracias por todo lo recibido de ti, y conforme a lo que he propuesto en mi corazón, hoy te doy a ti, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre. Recibe mi ofrenda, Señor, porque lo hago con todo mi amor para ti, para tu obra, en el nombre de Cristo. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Levanta tus manos al Señor. Glorifícale. Glorifica al Señor en esta mañana.
Dile, Señor, gracias. Gracias por mi vida, por mi familia. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, porque tú me has liberado de la angustia, del dolor. Tú me has levantado, Señor. Tú me has sacado adelante del lodo cenagoso, Señor. Me has lavado, me has limpiado, me has hecho tu hijo, para que ahora ande en temor y temblor. Aquí el apóstol Pedro, en esta carta, nos exhorta que tengamos esperanza en medio del sufrimiento. Pero mientras llega esa esperanza, debemos saber que tenemos que ser probados y permanecer fieles al Señor, viviendo en santidad y temor de Dios. Porque la venida del Señor se acerca cada vez más. El Señor viene pronto. Lo que está pasando en el mundo no es simple coincidencia. Ya se había profetizado cientos de años atrás. Lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia es prepararnos, erguir nuestras cabezas, porque estamos esperando al Salvador que viene entre las nubes. Nosotros no estamos esperando al anticristo, estamos esperando la gran tribulación que viene sobre la tierra. Estamos esperando al Salvador, a Jesucristo, quien viene por su iglesia. Pero Dios quiere que andemos en temor, en temblor delante de Él, que haya un respeto hacia Él, reverencia ante Él, sabiendo de que Él nos mira, que nada podemos ocultarle. Hoy te invito a que examines tu corazón. Examina tu corazón, tu conciencia, tu mente, y mira esas cosas que están mal en ti. Examina qué cosas están mal en ti. Dile al Espíritu Santo: Señor, revélame qué está mal en mí, qué estoy haciendo mal, qué pensamientos tengo, qué palabras salen de mi boca. Examínese en esta mañana. El Espíritu Santo le va a redarguir y Él le va a mostrar qué cosas tiene usted que corregir. Ahora pídale perdón al Señor por esos pecados. Dile: Señor, perdóname, lávame, límpiame. Tu palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lávame, límpiame, Señor. Que mi conciencia esté tranquila. Oh, Señor, que mi conciencia esté tranquila. Pídale perdón al Señor por todas esas cosas malas. La Biblia dice en Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pídale perdón al Señor, reconozca sus errores, sus pecados y corrija. Comience a andar en temor y temblor delante de Él. Recuerda siempre que Él todo lo ve, no hay nada oculto a sus ojos. Nada oculto. ¿Qué podemos esconder? Teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Apártate del mal, dice el Señor. Mantén limpia tu conciencia. Ten una buena conciencia delante de mí, dice el Señor. Acércate más a mí. Obedece mi palabra. Empieza a construir tu casa sobre la roca.
Ya deja de vivir construyendo tu casa sobre la arena, porque tarde o temprano será destruida. Pero si tú construyes tu casa sobre la roca, que es la palabra del Señor, si tú vives en la palabra del Señor, guardando los mandamientos del Señor, viviendo en ella, tú nunca serás derribado. Vendrá la lluvia, la tempestad, la tormenta, y tú seguirás firme. Tú seguirás de pie. Tu casa seguirá de pie. Dile al Señor en esta mañana: ayúdame a vivir para ti, en tu gracia. Levanta tus manos y dile: Señor, lléname más, Espíritu Santo. Toca, sienta la presencia del Señor en este momento. Toca, Espíritu Santo. Más, Señor. Fortalece a tu iglesia, que podamos caminar en temor y temblor delante de ti. Bendice a tu iglesia, más, derrama más de tu gracia para que ellos puedan vivir en santidad, en temor delante de ti. Más, Espíritu Santo. Toca, Espíritu Santo, a tu iglesia. Fortalécenos, Señor, en medio de las pruebas y tribulaciones, y ayúdanos a vivir una vida agradable delante de ti. Que cuando tú nos mires, sientas complacencia de nosotros, oh Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, en esta mañana. Que tu gracia, tu favor y tu misericordia esté sobre sus vidas, guardándolos, protegiéndolos siempre, Señor. Vengan a mí, dice el Señor, todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Descansa en el Señor, reposa en Él, confía en Él. Coloca todas tus cargas en Él. Él es nuestra roca, nuestro castillo, nuestro más alto escondite. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos y te exaltamos, te bendecimos. Vamos a despedirnos con una alabanza al Señor. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Vamos a seguir bendiciendo su nombre. Vamos a cantarle a Él para luego recibir la bendición pastoral.